Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a esta nueva emisión. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la argumentación precisamente de las respuestas que vamos a construir. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Minerva Soberanes Cruz. Les recuerdo que este es un canal educativo y espero que esta cápsula sea de mucha utilidad para todos ustedes. Sin más preámbulos, vamos a proceder a hablar precisamente de lo que es la argumentación de las respuestas. Entre los ítems que vamos a tocar el día de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que es los datos de identificación, que son muy importantes, lo que es el contexto escolar, familiar, sociocultural, el desarrollo cognitivo, los estilos de aprendizaje, así como los ritmos, y que nuestra clase va a tener un inicio, un desarrollo y un cierre, pero esto es precisamente lo que vamos a desarrollar. Como antecedente de lo que vamos a ver hoy, les recuerdo, su servidora es parte del equipo de formadores estatales en el estado de Puebla, por lo que durante muchos años asesoramos a los docentes en la evaluación de permanencia. Lo que vamos a ver el día de hoy aquí son las tareas evaluativas que ya se venían manejando, obviamente hace mucho tiempo. Hay cosas que vamos a agregar, pero con mucho gusto se las comparto y aquí abajo les voy a dejar un link donde ustedes pueden adquirir, pueden dar clic y van a irse, les voy a compartir a través de un Drive, lo que son esos documentos de tareas evaluativas. Con uno solo creo que basta, nada más hay que adecuarlo al nivel. Bien, lo primero que vamos a hablar o lo primero que se solicita cuando se hablaba al menos del proyecto escolar durante permanencia, nosotros vamos a determinar que vamos a escribir nuestros datos de identificación. La escuela a la que pertenecemos, cuáles son las características. Bueno, eso lo vamos a tratar en el contexto, pero ahorita vamos a hablar. ¿Cuáles son los datos de identificación? El nombre completo, la asignatura que imparto, cuál escuela es donde voy a desarrollar esta actividad. Esos son los datos de identificación. Es lo primero que se pedía en la planeación del proyecto educativo. ¿Qué es muy importante? El contexto, maestros. Recuerden que nosotros estamos precisamente en un enfoque del aprendizaje situado y en un momento donde retomamos el enfoque sociocultural de Vygotsky, que nos habla precisamente de la importancia que tiene todo el contexto para la educación de un alumno. Este contexto se divide en tres partes, que es el contexto escolar, que es precisamente cuáles son las características de mi escuela. Se encuentra ubicada en una zona geográfica urbana, rurales, cuáles son las características de la escuela. ¿Por qué es importante? Bueno, porque de eso va a depender mucho la propuesta y lo que yo pueda diseñar en mi planeación. Ejemplo, si yo en el contexto escolar no, los padres de familia, la mayoría tienen, a lo mejor no tienen muchos recursos para adquirir materiales, porque es una comunidad con cierta precariedad social. Yo no puedo incluir en mi planeación que voy a solicitar, por ejemplo, algunos materiales que mis alumnos no podrían conseguir. Esa es la importancia del contexto escolar, las tradiciones, las costumbres. Acuérdense que uno de los elementos en su evaluación es precisamente ese enlace que existe con nuestra comunidad. Así como también tenemos que hablar del contexto familiar. ¿Cuáles son las características de mis alumnos? ¿Cómo es el contexto familiar? Yo tengo que saber si mis familias son con alguna desintegración, si son familias nucleares. ¿Por qué? Porque de eso va a depender mucho. Ejemplo, también si tenemos padres campesinos, pues ellos no van a poder apoyar a los alumnos en el hacer sus tareas, al contrario de que si estoy en una comunidad urbana donde los padres tienen al menos el nivel medio superior, ellos sí nos van a ayudar a elaborar las tareas con nuestros alumnos. Por eso debo conocer el contexto. Y por último, el contexto sociocultural.
donde pues obviamente mi dosificación de contenidos va a depender, por ejemplo, si en determinado mes está la fiesta patronal o van los niños a cortar la flor, un ejemplo, pues yo sé que allí tengo que hacer una modificación porque esos días va a haber inasistencia de mis alumnos. De allí la importancia de que yo sí conozca claramente el contexto de mis estudiantes. Les recuerdo que esto está basado en el aprendizaje situado. ¿Qué es el aprendizaje situado? Lo que yo enseño en mi clase tiene que estar adecuado a lo que viven los niños en la comunidad. Ejemplo, si yo voy a hablar del calcular el área de un rectángulo, yo puedo proponer un problema donde le diga al alumno, a ver, si tu papá quiere vender un terreno que tiene tanto de largo por tanto de ancho, entonces vamos a resolver, pero el niño tiene que estar pensando que él va a ayudar a su papá, es parte de su contexto. Esto es el aprendizaje situado y nosotros tenemos que hacer nuestra planeación. Ojo, maestros, cuando ustedes estén construyendo una planeación, una secuencia didáctica, tienen que contemplar que lo que ustedes están planeando, el niño lo va a aplicar allá afuera. Eso es el aprendizaje situado, que es uno de los principios pedagógicos que están en nuestro programa de aprendizajes clave. Por favor, consideren los principios pedagógicos. ¿Cuáles les voy a recomendar más? Considerar Ausbel conocimientos previos. Yo tengo que considerar los conocimientos previos de mis alumnos, generar partir de los intereses de mis estudiantes. ¿Qué les gusta a mis niños? Dice Carol Ann Tomlinson que yo debo partir de lo que a ellos les gusta. De hecho, el programa escolar de mejora continua inicia indagando qué es lo que les gusta a nuestros estudiantes. Si yo investigo lo que les gusta, voy a generar la motivación intrínseca, porque los niños van a decir, mañana vamos a ver las leyendas propias de la comunidad. Eso hace que los niños se interesen por ir a la escuela. Entonces, en su desarrollo y su argumentación, tienen que considerar precisamente los intereses de nuestros alumnos. Recuerden que uno de los aspectos fundamentales para una secuencia es tener muy claro el desarrollo cognitivo y social del que nos habla Piaget y que incluso lo maneja aprendizajes clave en nuestra tablita, donde nos habla de la maduración cognitiva, cómo los niños antes de preescolar están en el periodo preoperacional. Entrando a la primaria están entrando a la etapa de operaciones concretas y posteriormente, cuando llegan al pensamiento abstracto, ya estamos hablando de las operaciones formales. ¿Por qué es importante? Muy importante porque yo no le puedo proponer la actividad a un niño cuando no tiene la maduración suficiente. Ejemplo, yo no le puedo dar a un niño de segundo de primaria que me quiera resolver el algoritmo de una suma de fracciones. No es posible. Entonces, por eso ustedes en su secuencia sí tienen que decir, de acuerdo al proceso, al desarrollo cognitivo de mis alumnos, mi secuencia está basada en, y entonces hablan de un aprendizaje esperado que ustedes van a seleccionar. Deben considerar los estilos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje. Antes nos los pedían las tareas evaluativas, pero ahora les recuerdo que está establecido en el artículo tercero constitucional donde se incluye la educación inclusiva. Y allí dice claramente, lo desarrolla en el artículo 7 de la Ley General de Educación, inclusión es considerar a las características, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de mis alumnos. Por favor, cuando ustedes hagan su planeación, no olviden considerar estos estilos y ritmos de aprendizaje. Bien, vamos a hablar, la primera tarea evaluativa, lo que nos pide después del contexto, o al menos eso nos pedía en el proyecto de enseñanza, es la planeación de la secuencia, donde nosotros vamos a considerar los elementos fundamentales del aprendizaje que son el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? La asignatura, qué competencia voy a desarrollar, porque todos los programas tienen competencias, no lo olviden. El aprendizaje esperado y ahora sí, los elementos curriculares. Del aprendizaje esperado voy a tocar este tema y el contenido es
el aprendizaje esperado es este. Y ahora sí, voy a hablar de mis estrategias didácticas que voy a utilizar, qué recursos cuento para llevar a cabo esa secuencia. La organización, ojo maestros, si estamos hablando de organización, voy a fomentar el trabajo autónomo, voy a trabajar en binas, voy a poner a mis niños en equipo y ahorita les voy a pedir, cuando lleguemos al final, que retomen algunos términos clave que sí tienen que incluir. Y por supuesto la evaluación. Acuérdense que la evaluación, maestros, es formativa, tiene diferentes instrumentos y la finalidad es, yo les pido, no dejen de incluir en sus palabras clave la retroalimentación. Esa palabrita es fundamental porque ahí es donde aterriza el enfoque formativo de la evaluación. Cuando yo tengo un ambiente de aprendizaje, el ambiente de aprendizaje es el lugar donde interactúan maestro y alumno. Interactúan, quiere decir que hay comunicación, no es el maestro dando la clase, es maestro y alumno en conjunto construyendo conocimientos dentro de un espacio que no tiene que ser un aula, puede ser de manera virtual, es el espacio donde yo interactúo con mi alumno. Cuando llega a entregarme su cuadernillo y le pongo una calificación, una carita feliz, una retroalimentación, ahí es cuando se presenta el verdadero ambiente de aprendizaje. Espero que lo tomen muy en cuenta. Bien, vamos a empezar a tocar las tareas evaluativas que se han venido manejando, que se manejaron cuando hacíamos el proyecto de enseñanza. La primera nos dice cómo las actividades que incorporó en su planeación o secuencia didáctica atienden las características del desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos. En este caso estoy poniendo el ejemplo de primaria, pero adécuenlo por favor a su nivel, así como el contexto escolar, familiar, sociocultural que identificó en su diagnóstico. Entonces yo aquí voy a empezar a construir un texto donde voy a comentar las características. Yo, de acuerdo al contexto de mi comunidad, estoy proponiendo ver el aprendizaje esperado de la importancia de las leyendas. Y entonces empiezo, es la competencia, tal, el aprendizaje es precisamente de el ámbito de literatura y yo voy a recuperar esto porque en la comunidad los alumnos pertenecen, hay tradiciones importantes y con el fin de preservar la riqueza cultural, yo incluyo este tipo de actividades donde voy a atender a mis alumnos de acuerdo a su contexto sociocultural. Sé que son hijos de campesinos, por lo que yo propongo que todas las actividades se vean en clase, porque sé que allá en la casa no les van a ayudar. Considero las barreras para el aprendizaje y la participación siguientes y voy argumentando por qué elijo ese contenido y cómo estoy considerando el contexto para llegar a la competencia. ¿Cuál es la competencia? Que el alumno conozca, por ejemplo, la riqueza que tiene en su comunidad. Bien, yo estoy haciendo aquí supuestos, pero ustedes son los expertos en la materia. Les sugiero que consideren esos puntos. La tarea evaluativa 2 nos hablaba de cómo las actividades planeadas corresponden al enfoque didáctico de la asignatura. El ejemplo que les acabo de poner de matemáticas. El enfoque está basado en resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, cuando yo le estoy diciendo a mi alumno, vas a resolver este problema, vamos a calcular en cuánto tendría que vender mi papá el terreno que tiene 15 metros de largo por 18 metros de ancho, que el alumno calcule cuánto corresponde esa área y dependiendo, por ejemplo, del área, del cuánto mida, entonces voy a determinar el costo en cuanto esté el metro cuadrado. Estoy hablando de que yo tengo que interrelacionar lo que voy a dar con el enfoque de la asignatura. Acuérdense que cada asignatura tiene un enfoque muy específico, así que aquí es donde van a demostrar, repito, su expertise. Ustedes van a decir, aquí atiendo al enfoque de la asignatura. La siguiente tarea evaluativa nos habla de qué manera
En las actividades de aprendizaje, la organización de los alumnos y el uso de recursos, mucho ojo maestros, manejo del tiempo escolar, pregunta de examen, eh, pues estuvieron disponibles, atendieron las necesidades educativas y la diversidad de los alumnos. Palabra clave, diversidad. Ahorita voy a llegar a lo que es el diseño universal de aprendizaje y lo vamos a retomar. Y nos dice, si realizó ajustes, considérelos en sus respuestas. Ajustes, maestros. Acuérdense que en el diseño universal de aprendizaje que nos propone la estrategia de inclusión, habla de un diseño universal de aprendizaje y que conforme voy dando mi clase voy haciendo ajustes razonables que no implican una tarea extrema para nadie, para ninguno de nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Vayan argumentando, por favor, cómo todo esto fue ayudando. Por ejemplo, yo que consideré el espacio, decidí poner a mis alumnos en equipos, no están, las bancas están distribuidas de manera que los niños puedan verse, se puedan comunicar conmigo, el docente. Yo estoy atendiendo las necesidades porque puse algunas láminas para los visuales, también repetí las instrucciones para que mis alumnos auditivos pudieran atender, así como implementé algunas actividades propias de cortar, pegar, ¿para qué? Para atender a los kinestésicos. Esto es un diseño universal para el aprendizaje. La otra tarea evaluativa nos habla de qué forma las acciones y los instrumentos implementados para evaluar a sus alumnos le permitieron identificar el nivel de logro. Aquí quiero ser muy enfática en que no olviden que estamos evaluando competencias, conocimientos, habilidades, actitudes. Y cuando hablamos de aprendizajes claves se incluyen las prácticas. El conocimiento va a ser teórico y práctico, las habilidades, que son varias, y las actitudes, hasta donde mi instrumento de evaluación, el que yo elija de la evaluación formativa, así sea una lista de cotejo, así sea una escala de rango, así sea una rúbrica. Ojo, maestros, las rúbricas evalúan proyectos, por ejemplo. No para todos se ocupan las rúbricas, porque las rúbricas tienen las características de que van graduando los desempeños. Si yo, por ejemplo, quiero evaluar si el alumno conoce las partes de la división, es muy sencillo, basta con que en su libreta me muestre dónde están las partes de la división y ya llegué a la evaluación. No necesito otro instrumento, depende del aprendizaje esperado. Tengan muy en cuenta eso, por favor. La siguiente nos dice, ¿cómo utilizo la información derivada de las acciones de los instrumentos de evaluación para retroalimentar el desempeño escolar de los alumnos? Muy bien, yo ya evalué, ya vi que mi alumno sí conoce las partes, ya llegó a la respuesta del problema, ahora voy a retroalimentar. Ahí es donde se cierra el ciclo del aprendizaje. Cuando yo le digo a mi alumno, oye, Pedro, esto te quedó muy bien, felicidades. O fíjate que tienes un área de oportunidad aquí, esto te quedó bien, pero puedes mejorar. A lo mejor si le pones otra ilustración, si agregas esto y entonces vamos a hablar de que estamos cerrando la retroalimentación, se vuelve la evaluación formativa. La siguiente tarea nos habla, por ejemplo, de que explique los resultados de su intervención a partir del nivel de logro de los aprendizajes. Cómo mi intervención va a hacer que mis alumnos mejoren. Con mi retroalimentación, maestros, yo le digo a un alumno, a ver, aquí estás bien, pero lo puedes mejorar. ¿Eso qué quiere decir? Con mi intervención, mi retroalimentación, yo voy a ayudar al alumno a mejorar los procesos que está realizando. ¿De acuerdo? Ahí es donde adquiere una función increíble, la retroalimentación. No puede faltar esta palabra en su argumentación, por favor. Y la última tarea evaluativa nos pide que, por favor, por ejemplo, explique los resultados de su intervención a partir del nivel de logro de los aprendizajes. A ver, mi alumno, ¿hasta dónde sí logró el aprendizaje esperado?
A lo mejor en el transcurso en el que iba realizando el problema tuvo un pequeño error y en lugar de multiplicar por lo que cuesta un metro cuadrado el terreno, multiplicó por otra cantidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, a través de mi intervención, voy a hacer que ese alumno que a lo mejor no llegó al resultado, se quedó en el camino, pero yo le voy a explicar, ¿sabes qué? Aquí te equivocaste. Esta no era la cantidad correcta, pero la puedes corregir. Acuérdense, maestros acompañantes, nosotros modelamos el aprendizaje, acompañamos a nuestros estudiantes, los ayudamos a autorregularse y de esa manera que aprendan a aprender. Por favor, no lo pierdan de vista. Palabras clave, aprender, aprender. Yo le enseño a mi alumno a autorregularse, le enseño a que llegue a la metacognición, le ayudo a generar procesos cognitivos superiores como son el análisis, la crítica, la reflexión, el llegar a conclusiones, cómo le estoy ayudando a mis alumnos a aprender a aprender. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué me interesa mucho que sepan? Las palabras clave. Acuérdense que todo lo que yo les acabo de mencionar es un proceso que hicimos desde el 2016-17. Ahorita no sabemos qué nos van a pedir, pero recuerden que estamos con la nueva escuela mexicana y la nueva escuela mexicana tiene palabras específicas que ustedes deben mencionar precisamente en su planeación, en las preguntas que van a contestar. La primera, que está, repito, en el artículo tercero, en lo que se incluye, que es el principio de la inclusión, las barreras para el aprendizaje y la participación. Estas barreras le puede pasar a cualquier alumno. Cuando yo tengo alumnos que tienen un problema en que no sea una discapacidad, puedo tener alumnos que no tienen ninguna discapacidad, sin embargo, son de lento aprendizaje o tienen problemas para adquirir algunos conocimientos. Eso es una barrera para el aprendizaje. No nos vamos más lejos. Un alumno con precariedad social no tiene una situación o una necesidad específica, pero eso es una barrera para el aprendizaje y la participación porque va a haber muchas cosas que le van a complicar el lograr los objetivos. Entonces, yo desde el inicio voy a considerar y voy a la segunda palabra que es la inclusión. Cuando yo hablo de inclusión, acuérdense que estoy hablando de que voy a considerar a todos mis alumnos como individuos con el derecho de aprender. Todos. Por lo tanto, yo voy a observar el comportamiento de mis alumnos y basados en sus características voy a hacer algún ajuste en mi planeación para ayudarle a ese alumno. Lo tratamos en el aula diversificada. No se trata de diversificar siempre todo el tiempo, no. Se trata de que al momento de que yo estoy poniendo en práctica mi planeación y veo que hay un alumno que se me queda por allí, ahí es donde voy a hacer precisamente un ajuste a lo que estoy hablando de la planeación. Repito, el tema de diversificación. Yo tengo que atender a las características de todos mis alumnos y por eso ahora hablamos de que vamos a hacer un diseño universal de aprendizaje, donde este diseño universal yo de antemano voy a pensar cómo voy a atender a los visuales, auditivos, a los kinestésicos, repito, yo voy a empezar mi clase, voy a poner alguna diapositiva, alguna lámina, alguna imagen para atender a los visuales, pero también voy a dar las instrucciones de manera verbal para los auditivos y voy a incluir actividades kinestésicas para atender a todos. A su vez, voy a ver con los niños que tienen un ritmo de aprendizaje lento, con un ritmo de aprendizaje acelerado, voy a lo mejor a promover trabajar en equipos de manera que yo incluya a uno de lento aprendizaje con uno de aprendizaje acelerado y de esa manera estoy ayudando a que los alumnos vayan mejorando su desempeño. ¿Sí queda claro? Esto incluye un diseño universal.
Acuérdense que aquí, a pesar de hacer el diseño universal, a la hora de aplicar podemos ir haciendo ajustes razonables. Conforme yo voy viendo, recuerden que el libro nos menciona, voy evaluando con la técnica de la pregunta, ¿cómo vas? ¿Qué te falta? Voy viendo y entonces voy haciendo un ajuste donde yo vea que es necesario, no lo pierdan de vista. Y por último, quiero mencionar la palabra, recuerden, no la palabra, las palabras nadie atrás, nadie afuera. Nosotros somos los docentes que vamos a procurar que nuestros alumnos no se nos queden rezagados precisamente en estos derechos que tienen de adquirir los aprendizajes en la escuela. Espero que haya quedado más o menos claro. Yo les deseo la mejor suerte para quienes vayan a ser evaluados. Si alguien a lo mejor quisiera hablar, que no vaya a hacer el examen mañana y quiere que tratamos algún aspecto específico, que me lo hagan saber a través de los comentarios. Les deseo las mejores de las suertes. Por favor, cuídense mucho. Ojalá puedan hacer mucha conciencia con esto, que es repasar. Les repito, aquí abajo en los comentarios les voy a dejar un link donde les voy a compartir un documento que habla sobre las tareas evaluativas. Repito, es anterior, esto no tiene nada que ver con el proceso actual. Esto es un ejemplo de lo que podría ser que nos preguntaran, porque por lo menos así nos guiamos nada más para ver cómo puedo ir ensayando esta argumentación. Bien, con eso me despido, les mando un abrazo, espero que estén muy bien, mucha suerte. Cuídense mucho, hasta luego.